Continuamos con el estudio de volúmenes de sólidos no regulares. Recuerden que si tenemos un sólido, llamemos S, que se encuentra entre, digamos, x igual a A y x igual a B, y el área de la región transversal de S, ¿verdad? De ese sólido S en el plano P de X, ¿verdad? Que pasa por X y es perpendicular al eje X, que en este caso es el eje de revolución. Si el área de esa región transversal, ¿verdad? Esta cara que está aquí, es A de X, donde A es una función de área continua, entonces el volumen del sólido S es, recuerden, la integral desde A hasta B de la función de área con respecto a X. ¿Sí? ¿Por qué desde A hasta B? Porque desde A hasta B es que está el sólido y de ahí es que se encuentran todos esos discos perpendiculares al eje de rotación, ¿verdad? Importante aquí señalar perpendiculares al eje de rotación. Pues el método que estudiamos para hallar el volumen de un sólido por medio de discos, ¿verdad? Como acabamos de ver ahora, se puede extender para encontrar el volumen de sólidos de revolución que tengan agujeros. Digamos, si nosotros cogemos un taladro con una barrena y barrenamos aquí, pues entonces el sólido va a tener un hueco, ¿no? Un agujero uniforme. Y fíjense que si nosotros barrenamos aquí en el centro, entonces nos va a quedar, no nos quedan discos, nos quedan arandelas. O sea que no tendríamos discos representativos, tendríamos arandelas representativas, ¿verdad? Y entonces si este es el centro, vemos que vamos a tener, digamos, dos radios, la parte de adentro de la arandela y la parte de afuera de la arandela. Si nosotros queremos calcular el área de esta cara, pues entonces es el área completa, ¿verdad? Hasta afuera, como si fuese un disco, y después tenemos que restarle, que en ese caso sería pi por el radio de afuera, ¿verdad? El radio mayor al cuadrado, y tendríamos que restarle el área de esta parte que habría que eliminar, ¿no? La parte de cuando se convierte en arandela de ser disco, que en ese caso sería pi por el radio interior al cuadrado. Así que como ven aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos esta región que vamos a rotar con respecto al eje X, desde X igual a A hasta X igual a B, fíjese que el radio de afuera de la arandela lo va a proveer, el radio de afuera de la arandela lo va a proveer la función X, el radio interior, el radio de adentro de la arandela lo va a proveer G de X. Así que el volumen va a ser la integral desde A hasta B de pi por el radio de afuera, en este caso f de x, ¿verdad? F de x al cuadrado con respecto a x, y a eso tenemos que restarle el volumen del área interior que se ha removido, ¿verdad? Que no está ahí, y ese es pi por g de x al cuadrado, ¿verdad? Y obviamente tenemos ambas integrales van desde el mismo límite inferior al mismo límite superior, así que podemos juntarlas, se están evaluando con respecto a la misma variable, ambas tienen pi de factor común, así que podemos simplificarlas si quieren de esta manera. El volumen es pi por la integral desde A hasta B del radio de afuera al cuadrado menos el radio de adentro al cuadrado con respecto a X, y eso nos da la fórmula de volumen utilizando arandelas. Aquí tienen, por ejemplo, si tuviésemos esta gráfica, la gráfica de raíz de x, ¿verdad? Sería algo así, empezando aquí en 0 y va creciendo por acá. Y la función, la parábola y igual a x cuadrado, sabemos que viene por acá. Y esas dos curvas encierran esta región que está aquí. Y esa región, si nosotros la rotamos con respecto al eje x, ¿verdad? Nos quedaría algo así, y obviamente esta parte de aquí adentro pues queda hueca porque es la parte que no está presente en este diagrama aquí. Y cuando nosotros tomamos los, ¿verdad?, entre comillas, discos transversales, lo que nos va a quedar realmente son arandelas. Recuerden que tenemos que trabajar perpendicular al eje X, y nos quedaría la imagen algo así. Veamos qué sería
el volumen de esa región o de ese sólido de revolución. Dice, utilice el método de arandelas para encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por las gráficas de y igual a x cuadrado a raíz de x y y igual a x cuadrado alrededor de x, del eje x. Fíjese que no nos están diciendo de dónde a dónde cubre esa región. Nosotros sabemos que raíz de x, su dominio son los números no negativos, o sea, el intervalo semiabierto o semicerrado, empezando desde 0, incluido hasta infinito. El dominio de y igual a x cuadrado, pues son todos los números reales. Pero si nosotros queremos saber cuáles son esos dos puntos de intersección, dos gráficas se intersecan si pasan por el mismo punto y pasan por el mismo punto si son iguales ahí. Así que tenemos que igualar raíz de x con x cuadrado, y para no trabajar con la con la raíz de x, cuadramos ambos lados. Recuerden que cuando cuadran o cuando elevan una potencia par, tienen que tener cuidado con raíces, lo que se conocen como raíces extrañas, ¿sí? Tenemos que descartarlas al final de ser necesario. Pero resolvemos x igual a x a la 4. Aquí tenemos un factor de x en común que podemos factorizar y nos queda x menos x a la 4 menos x igual a 0. Y factorizando el factor de ese término de x que tienen en común, nos queda x por x al cubo, y aquí tenemos una diferencia de cubos que también factoriza igual a 0, y x al cubo menos 1 factoriza como x menos 1 por x cuadrado más x más 1 igual a 0, y pueden verificar que este polinomio que está aquí de grado 2, x cuadrado más x más 1, no tiene soluciones reales. Y las dos soluciones de este producto, tenemos el producto de x por x menos 1 por x cuadrado más 1, que es igual a 0, por lo tanto al menos uno de los factores tiene que ser 0, en este caso x igual a 0 o x igual a 1, son los dos puntos de intersección de estas dos gráficas y los tenemos identificados aquí, desde 0 hasta 1, y como estamos rotando alrededor del eje x, la integral va a ser desde 0 hasta 1, si tiramos por aquí las arandelas, podemos ver que el radio de afuera es este que está aquí, que sabemos que es raíz de x, el radio de adentro es este que está aquí, que sería y igual a x cuadrado. Así que el volumen es pi por la integral desde 0 hasta 1 del volumen del radio de afuera, que es raíz de x al cuadrado, menos el radio de adentro, que es x cuadrado, al cuadrado con respecto a x. Bueno, pues cuadramos ahí y esto nos queda x, esto nos queda x a la 4. Así que x tiene su integral, es x cuadrado entre 2, x a la 4 tenemos x a la 5 sobre 5, y evaluamos eso entre 1 y 0, o entre 0 y 1. Cuando x es 0, pues esto se va, cuando x es 1, nos queda esto, y al final pueden verificar que nos queda, si hice bien la matemática, la aritmética, nos queda 3 pi entre 10, sería el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por las gráficas de y igual a raíz de x y x cuadrado alrededor del eje x. Otro ejemplo dice, encuentre el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por las gráficas y igual a x cuadrado más 1, y igual a 0, que es el eje x igual a 0, que está aquí, y x igual a 1. El área, la región acotada por eso sería esta parte azul que tenemos acá, y queremos girarlo alrededor del eje y ahora, alrededor del eje y, o sea que si rotamos aquí, fíjense que nos queda como si fuera una vasija aquí, ¿verdad? Nos queda una vasija, esto tiene, aguanta agua, digamos, si le pueden echar ahí, o sea, tiene una cavidad aquí adentro, y esta parte de acá pues es sólida, ¿sí? Y recuerden que como rotamos alrededor del eje Y, entonces los discos van a ser perpendiculares al eje Y, ¿verdad? No van a ser perpendiculares al eje X, van a ser perpendiculares al eje Y. Los cortes son acá, y la integral entonces en ese caso iría desde, hasta este punto aquí, ¿verdad? Iría desde 0, ¿verdad? Desde y igual a 0 hasta y igual a 2. ¿Verdad? Desde y igual a 0 hasta y igual a 2. Ahora, si se fijan, desde y igual a 0 hasta y igual a 1,
aquí tenemos un cilindro completo, ¿no? Sin agujero, pero desde y igual a 1 hasta y igual a 2 sí tenemos un boquete por ahí, un agujero que nos va a quedar. O sea, desde y igual a 0 hasta y igual a 1 nos quedan discos, pero desde y igual a 1 hasta y igual a 2 quedarían arandelas. Como vamos a integrar con respecto al eje Y, que es el eje de rotación o el eje de revolución en este caso, tenemos que expresar nuestras funciones no en términos de X, sino en términos de Y. Y aquí, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 1, para expresar x en términos de y, pues restamos 1 y nos queda y menos 1 igual a x cuadrado, y sacando raíz cuadrada nos queda x es más o menos raíz cuadrada de y menos 1, y como estamos en el primer cuadrante aquí, cogemos la parte positiva de la raíz y nos queda raíz cuadrada de y menos 1. ¿Sí? Así que vamos a ver. Si cogen discos representativos aquí entre 0 y 1, fíjense, aquí da la vuelta completa a esa región, nos quedaría un disco, y el radio es el ancho aquí, pero el ancho siempre desde y igual a 0 hasta y igual a 1 va a ser 1, que es el de afuera, menos 0, es 1 el largo aquí completo. Sin embargo, por acá, el radio de afuera de la arandela va a ser siempre 1, porque es esta parte que está aquí, pero el radio de adentro va a ser raíz cuadrada de y menos 1. Así que tenemos que restarle ese raíz cuadrada de y menos 1 para tener esta parte de acá. Así que el volumen va a ser, tenemos que romper esto en dos integrales, porque pasa algo desde 0 hasta 1 y de 1 a 2 pasa otra cosa. Así que rompemos la integral de 0 a 1 de pi por 1 al cuadrado, esa es esta parte que está aquí con respecto a y, más esta otra, la segundo componente de la figura que tenemos aquí que se forma, sería 1 al cuadrado, 1 siendo el radio de afuera, menos raíz cuadrada de y menos 1, que es la parte de adentro, al cuadrado. Y eso lo integramos con respecto a y. 1 al cuadrado, pues obviamente es 1. 1 al cuadrado acá de nuevo es 1, y acá nos queda y menos 1. La raíz cuadrada de y menos 1 al cuadrado, que es y menos 1, así que tenemos 1 menos y más 1, que son 2 menos y. Y nos queda pi por la integral de 0 a 1 de 1 con respecto a y, más la integral de más pi por la integral de 1 a 2 de 2 menos y con respecto a y. Y ya ustedes pueden calcular entonces qué nos queda aquí al final, que sería el volumen del sólido de revolución que se forma al girar esta región que acotan las curvas y igual a x cuadrado más 1, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a